Bueno, yo quiero que usted, amado hermano, amada hermana, em, me escriba, ahí haga como una nota en las observaciones a ver cómo le ha parecido estas enseñanzas, estas explicaciones. Si tiene algún comentario positivo o negativo, hágalo, que eso es de mucha bendición. También estoy analizando, pensando cómo pudiéramos que usted, mi amada hermana, mi amado hermano, que piensa servir al Señor o que está sirviendo al Señor ya, usted pueda ver cada video siquiera unas 3 o 4 veces, pueda tratar de memorizar, busque las citas bíblicas que vamos dando, las busque en la Biblia, y eso es muy importante, ¿no? Para que podamos aprender más, aprender mejor y podamos conocer muchas cosas cada día para servir de una forma eficiente en la obra del Señor. Eh, También podemos compartir con otros hermanos, así no sean de nuestra denominación, sean de otra denominación, compartir con ellos, decirles, mire, vayan a YouTube y miren estas clases, escuchen estas clases que son muy buenas. Ahora vamos a empezar a estudiar el catecismo, el manual de doctrina, la doctrina de la santidad, la doctrina bíblica. Vamos a empezar a estudiarla. Entonces, eso es puntual. Usted puede tomar nota, escribir en un cuaderno y ver desde su celular cuando vaya en el bus, cuando vaya o esté esperando que lo atiendan en el médico o esté esperando algo o que no tenga mucho que hacer, entonces usted en su celular puede escuchar la clase y puede capacitarse. Y pues yo voy a tratar de hacer una clase que sea muy práctica para que usted entienda fácilmente todos los conceptos. Voy a usar las palabras, lo menos palabras técnicas de la teología, y si las uso voy a tratar de usar sinónimos para que usted pueda comprender esas palabras, ser muy claro, muy sencillo para que usted entienda y que podamos servir cada día mejor al Señor. Entonces vamos a hacer un estudio maravilloso de todas las doctrinas esenciales de la Biblia. Porque el apóstol San Pablo se ponía muy triste, supongamos, cuando leemos Gálatas, cuando leemos Corintios, las cartas a los Corintios, las cartas a los Gálatas, aún a los tesalonicenses, que él sufre, dice, yo sufro porque ustedes hablan unos una cosa, otros otra, y no hay unidad en la enseñanza. Entonces, eso me produce sufrimiento, decía San Pablo. ¿Sí? Y en el capítulo 1 y el versículo 10 de Corintios dice el apóstol San Pablo, quiero, amados hermanos, que ustedes hablen una sola cosa. O sea, que haya unidad en las enseñanzas que ustedes dan. Que haya unidad en la doctrina de todas las iglesias cristianas. Y él aboga, ora, clama a Dios porque haya unidad, porque haya acuerdo y que todos enseñemos una misma cosa. Entonces está en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10. Entonces, amado hermano, prepárese porque vamos a empezar a estudiar todas las doctrinas bíblicas. Vamos a estudiar también cómo dirigir la iglesia, cómo organizar la iglesia, cómo gobernar la iglesia. Entonces vamos a entrar en ese estudio que nos va a demorar un tiempito, pero que va a ser algo maravilloso para que nosotros podamos administrar bien nuestra iglesia y podamos enseñarle a otras personas también a administrar la iglesia.
El libro, pronto voy a ver si mando a imprimir los libros, porque los libros ya los tengo hechos, ya los tengo dentro del computador y los voy a mandar a imprimir. Con eso, si usted quiere comprar un libro o 10 libros o 20 libros, porque cada uno de esos libros uno se lo da a los hermanos líderes de la iglesia, se lo enseña y ellos llegan a convertirse en multiplicadores de iglesias, porque necesitamos multiplicar nuestra iglesia. Las iglesias realmente no deben de ser tan grandes. Una iglesia, dice el Señor Jesucristo, un pastor tenía 100 ovejas. Esas 100 ovejas, si nosotros las dividimos en parejas, pues serían 50 parejas. Pongámosle que cada pareja haya tenido 5 hijitos, 5 corderitos. Entonces vamos a tener ¿cuántas personas en total? Entonces pongámosle que lleguemos a tener 50 parejas y 5 por 5, 25 son 250 y 50, 300 personas. ¿Sí? Entonces una iglesia no puede pasar de 400 personas, porque es que manejar 400 personas, pastorear 400 personas es difícil. Es difícil. ¿Sí? El Señor Jesucristo llegó al templo de Herodes, al templo de Jerusalén construido por Herodes, y el templo tenía más de 500 columnas en el atrio, que se llamaba el atrio de los gentiles. Habían más de 500 columnas. Ahora, al lado de cada columna se hacía un rabino. Entonces, si habían 500 columnas, ¿cuántos rabinos habían? Habían 500 rabinos, porque cada rabino se apoderaba de una columna y siempre se hacía ahí y tenía un grupo de alumnos o de adeptos tal vez, y él llegaba y les daba su discurso. Pero el Señor no quiere discursantes, no quiere predicadores emotivos y como se dice, carismáticos, no. Dios quiere maestros, profesores, maestros, que enseñen la palabra de Dios. Pero enseñar la palabra de Dios es enseñar con palabras sencillas, no con palabras rebuscadas de diccionario o de enciclopedia, no, es enseñar con palabras sencillas. Porque la pregunta que Dios hace al eunuco a través de Felipe es, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Entonces el Señor Jesucristo dice que lloró en Jerusalén, lloró en diferentes partes de ver que la multitud no tenía pastores, tenía maestros, predicadores, grandes y elocuentes hombres que enseñaban cosas de hombres y tradiciones de hombres, pero no enseñaban la palabra de Dios. No eran pastores. Entonces, lo que nosotros necesitamos es pastores que se conduelan de las almas, que sientan amor por las almas, que miren a las almas no como una moneda o como un billete o como un número, sino que vean a las almas como seres que necesitan la salvación, que necesitan no ir al infierno, que necesitan entender la palabra de Dios, que necesitan acercarse a Dios, ser miembros de la iglesia de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo. No tener una cantidad de gente que aporte un billete o que aporte una moneda, no, sino tener hijos de Dios, tener personas que sean salvos, que lleguen al reino de los cielos. Entonces, hoy vamos a recordar que Jesús lloró porque la multitud tenía muchos rabinos, muchos maestros, pero no tenía pastores. Y eso hizo llorar al Señor.